tardes, como cada viernes, tratando de acompañarlos en esto de que es de luces y sombras. Soy Beatriz Cano y como cada viernes me encuentro con ustedes para compartir un momentito de cultura, de arte, algunas entrevistas interesantes. Y bueno, estoy acá con Julio Pano, el periodista de la casa, y bueno, con esto vamos a pasar derechito, porque tenemos poco tiempo y tenemos mucho material, gracias a Dios, al informe de Daniel Sabán, El sueño de Emma. Después comento un poquito. El sueño de Emma, producida y filmada en 2023, con 87 minutos de duración y con dirección de Germán Vilche, es mi recomendación. Genial. Para estos días. Es una película argentina, con un reparto de una chica que recién se inicia, Lutien Ramos, la cual me sorprendió por su naturalidad. Sebastián Arseno la acompaña y Verónica Intile forma parte también del elenco. Es una comedia dramática, está ambientada en el delta del Tigre y aborda las relaciones entre un padre y su hija, y la comunicación que existe entre los isleños. Emma es una película amable que muestra las bellezas de nuestro delta. La actuación de Lutien como Emma es realmente excepcional y la de Sebastián Arseno como su padre está cargada de una vulnerabilidad sutil que refleja su amor y temor ante el cambio que se está por acercar rápidamente. Lutien transmite una calma que se conecta con el paisaje, el cual irradia una paz que llega al espectador. La vida de Emma da un giro inesperado cuando su maestra le consigue una beca de intercambio cultural en Inglaterra. Este logro, que representa la posibilidad de cumplir su mayor sueño, también se presenta como una prueba en la relación con su padre, quien debe enfrentarse a la idea de separarse de su hija. Se está viendo en el Gomón todavía, y se las recomiendo. Realmente, para mí es uno de los mejores films argentinos que he visto en los últimos tiempos. Paula Magnani es su productora ejecutiva. Tanto ella como Germán Vilche, ambos argentinos, han estudiado en la Universidad Pública Argentina, en la UBA. Ambos han estudiado en diseño y sonido y Germán Vilche se ha dedicado a la fotografía tanto en nuestro país como en el exterior. Respecto de este filme que recién acaba de mencionar Daniel Sabán, puedo decir que El sueño de Emma es una película muy completa, narra una historia muy simple y con gran afectación en cuanto a los vínculos para pensarlos, ¿no? Todo el mundo está comentando una serie que se llama Adolescencia, donde hay un adolescente homicida. Y bueno, esto me pareció un contraste con esta película donde los vínculos se desenvuelven de forma natural y hay un crecimiento conjunto de un padre y de una hija. Quería resaltar esto porque hay cosas que son muy propias de cada lugar, ¿no? El tema de la frialdad en cuanto a los vínculos que uno puede ver en la adolescencia, o sea, que los padres se reducen simplemente a controlar la comida, que vayan a la escuela, pero no saben qué pasa en las redes. Acá es una relación completamente diferente, como la que uno puede observar en la mayoría de los hogares argentinos, donde hay una preocupación constante no digo que no sea válido lo de adolescencia, estoy diciendo que muchas veces en hogares muy sencillos las cosas ocurren de otra manera. Y
Y bueno, hay un padre, una hija, un problema a resolver que los afecta a los dos y los va a afectar en el futuro. Y vemos que hay cosas que, por ejemplo, serían cuestionables de cualquier otro punto de vista que no sea el humano. Y el tema de que la acción transcurra en el Delta, que haya una nenita que vive con su padre y que como tenía miedo durante la pérdida de la madre, que y sin duda los ha afectado a los dos, ese triángulo quebrado, como quien dice, bueno, asumen el miedo, el padre duerme con la niña, pero hay un momento donde esto, él mismo razona, modificando su pensamiento y dice, no, es ya una chica grande, le voy a preparar un cuarto. Y eso como una especie de... se toma con naturalidad, porque ¿quién no ha llevado a los hijos a la cama cuando tenían miedo? Cuando eran chiquitos, por lo menos. ¿No? En cambio, sería impensable en la película Adolescencia, no se ve cómo transcurren esos vínculos. Y bueno, nosotros queríamos señalar esto respecto de la película, que me pareció muy, muy linda, muy cálida. El ambiente donde está filmado te produce muchísima paz porque transcurre toda la acción en el Delta. Estuvimos en otra radio entrevistando a Mañani, que es la productora, y también a Lutien Ramos, que es la figura joven, que esta chica tiene un talento tan especial que hace transcurrir la obra con tanta naturalidad en los diálogos, lo laxa que es para conversar, para describir cómo vive su día a día en esto que es ser adolescente, ¿no? Está iniciando una etapa adolescente. Me pareció súper importante y bueno, ya está. Recordamos que la están dando en el Cine Gomón, que afortunadamente le van a dar una semana más. Y te digo que vayan a verla. Es una película de producción nacional hecha con mucho esfuerzo. Del 2023. Exacto, que se hace durante el tiempo de pandemia. Ahí tiene anotado, yo estoy mirando de reojito. Sí. Con la duración 87 minutos, 9 actores y actrices, muy recomendable. Sí, muy recomendable, muy recomendable por las distintas etapas, cómo transcurre, y es más de lo nuestro, es más cerca. Nosotros estamos acostumbrados a ver filmes norteamericanos donde la relación de familia no es la misma que tenemos nosotros con nuestra familia. En ese aspecto también hay que pensar en la adolescencia y cómo transcurre esta adolescencia, por lo menos tan particular, y las instancias de crecimiento en los vínculos. Muy bien, y tenemos nada menos que una entrevista telefónica con Germán Vilche, que es el director. Es un director muy joven que posteriormente tiene pensado trabajar con un tema que a ustedes les va a apasionar, porque va a tratar de gente del fútbol, la gente que va al fútbol, etcétera, etcétera. Ahora nos va a comentar cuáles son sus proyectos, y la verdad que le auguramos muy buenos éxitos con todas estas producciones, porque son muy nuestras. Yo me sentí muy identificado con el vínculo que tenía este padre y esta hija, muy argentinas. Buenas tardes, Germán Vilche, ¿cómo está? Hola, ¿cómo andan? Bienvenido a nuestro programa, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Perdón que me agarra justo en la calle, pero bueno, acá estaba escuchando justo. Gracias por la invitación y el espacio. Claro, y mira, queríamos felicitarte por este filme que nos muestra cómo son realmente los vínculos entre nosotros, ¿no? Entre gente argentina. Estamos acostumbrados siempre a reflejar otro tipo de sociedad y otro tipo de vinculación familiar, que es la norteamericana. Y en realidad nosotros tenemos sesgos propios. Sí, bueno, totalmente. Y sobre todo se refuerza más esto que decís en el delta, ¿no? Del Río de la Plata, donde todas las raíces son más fuertes, incluso la forma de vida, las costumbres y la sociedad entera que vive ahí en ese hábitat tan particular que es la naturaleza misma. Yo creo que no solo es una protagonista más el lugar, sino que también refuerza mucho esto que traté de reflejar,
que es el hecho de que los personajes se miren a los ojos, ¿no? Que si se dan cuenta no hay celulares, no hay tecnología. La idea es que los chicos puedan vincularse desde lo más natural, desde lo más auténtico de lo que tenemos, ¿no? Claro, es una manera, una mirada hacia adentro, como quien dice. Estamos viendo tantas cosas de afuera y bueno, esta proyecta por lo menos una luminosidad de lo de adentro, de lo que es nuestro. Me pareció muy, muy bien. Me imagino lo que habrá sido el trabajo de dirección. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque creo que la filmaron en pandemia. Sí, es correcto. Mirá, el guión fue escrito en unos 9 meses aproximadamente, en la primera parte de la pandemia, o sea, en la primera pandemia. Y la filmamos en la segunda parte de la pandemia, ya como en el rebrote, en el 2021. Con lo cual, si bien fue intenso, fue como muy seguido, ¿no? No hubo que esperar mayores tiempos, sino que la verdad que fluyó muchísimo. Tuvo algo muy particular la pandemia, creo yo, que hizo, también generó como una necesidad, ¿no? A la hora de filmar, de la gente que se involucraba, que le dieron como ganas, más allá de que creo que el guión estaba muy redondito y la historia atrapaba. La verdad que fluyó muy bien y la pudimos producir y filmar en plena pandemia. Uh-huh. Con lo cual eso fue una aventura en sí misma, ¿no? La preproducción y el rodaje, porque fue meterse en burbuja en el delta del Río de la Plata, en invierno, vivir en comunidad. La verdad que fue para mí una experiencia inolvidable. Pues sí, y aparte dirigir de esta manera a una actriz principiante y el rol, lo que me llamó la atención también el rol del padre, porque hay veces que parece hasta severo, pero en el fondo es muy tierno. Sí, bueno, con respecto a eso, la verdad que Lutien Ramos, que es la protagonista, la que encarna a Emma, sinceramente que me hizo el trabajo muy fácil, porque es una chica muy talentosa. Yo creo que mi mayor virtud en dirigirla fue haberla encontrado. Exacto, ¿cómo hiciste para elegirla tan bien? Parece. Y después la verdad que fueron marcas, obviamente que con ensayos y todo como corresponde, siempre trabajo, pero fue una persona que siempre sumó, nunca se equivocó en ningún plano y la verdad que está toda filmada en planos secuencias, donde no hay cortes, en la mayoría de las escenas son así, con lo cual eso dificulta mucho más, porque si vos tenés el poder de la edición, bueno, cuando el actor hizo un furcio o miró a cámara o se equivocó en un texto o caminó y se cayó o lo que sea, podés editar, ¿no? Claro. Para que la escena se encuentre igual. Bueno, en este caso era mucho más, tenía esa complejidad, ¿no? Sí. Y la verdad que Lutien pudo sobrellevar eso y la verdad con mucha soltura, porque se ve en la pantalla la naturalidad que esta tiene, ¿no? Es muy querible, Emma. Es muy, pero muy querible, es tan tierna que es muy querible. Y me pareció también, si bien las figuras centrales son ellos dos, había una buena elaboración por parte de los demás, de todo el elenco. Algunas cosas total. Simbólicas. La verdad que la elección del cast fue, y creo que siempre es clave, donde cada personaje, cada actor pueda encarnar ese personaje y también tiene que dar el físico su rol como para que sea creíble, verosímil visualmente, y también tiene que entrar en los códigos, aprenderse los códigos, los tiempos. Hay muchas cosas que, bueno, si lo desglosás parece como muy complejo, pero después simplemente estar conectado con lo que realmente necesitás. La historia nació en el Delta. Yo ya había filmado 2 cortometrajes en el Delta, con lo cual conocía y conozco como muy bien el espacio, la naturaleza, cómo se mueve el río, cómo actúa el viento y todos los elementos que utilicé como narrativos para reforzar
el dramatismo de esta historia. El dramatismo y la fotografía, la verdad que les acompañó una barbaridad, porque los paisajes son muy lindos, muy, muy lindos. Dan ganas de meterse dentro de la historia. Sí, de verdad. Sí, total. Para eso elegimos el invierno como estación para filmar, porque el sol, bueno, la curva del sol es mucho más baja, entonces tenés linda luz todo el día, y nosotros el desafío era filmar todo con luz natural, con lo cual era importante eso. Entonces la elección de los momentos donde filmar, las locaciones, de las ventanas, que entre la luz, cómo posicionar a los actores para que eso rinda en torno a la luz, y también la cámara que pueda ser coreográfica como yo quería, en función a los movimientos de los actores y al movimiento propio de la cámara, que como lo quería contar en plano secuencias, o sea, tenía que ser bastante disimulada. Entonces, bueno, eso fue un trabajo que es algo que me encanta a mí. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con lo que... No, y aparte que la gente que estaba en el Gaumont salía contenta, salía como identificada con la historia. La verdad que a mí me conmovió muchísimo, y ver la respuesta del público. Apenas terminó la película, mirá, para que se queden para ver todos los créditos y después aplaudan cerradamente, me pareció muy bueno. Sí, total. La verdad que eso, desde el Festival de Polonia, ahí que tuvimos la suerte de ganar el premio a Mejor Película, que fue el primero que ganamos, yo ahí me choqueó muchísimo, porque digo, estoy en Polonia, en un cine con la sala llena, donde hay jóvenes, hay gente de mediana edad y hay adultos, y a todos les llega la película, a todos se emocionaban, todos se reían, y todos salían con un pensamiento, con una reflexión. Había en el Q&A, que son como las preguntas que te hacen al final, había como preguntas muy interesantes, hasta de profesionales, tipo psicopedagogos, que preguntaban, que nos pedían la película como para poder mostrarla a nivel para las escuelas, ¿no? ¿Cómo se dice? Para usarlas en su... Claro, como elemento disparador y explicar otras cosas. Sí, claro, exacto, como muestra de un tema, ¿no? Que va enraizado dentro de la psicología o la psicopedagogía, que la verdad que eso llamó la atención muchísimo. Entonces fue como... y bueno, y acá en el Gaumont fue como increíble ya directamente, desde el momento del estreno, lleno de gente, con la gente que salía emocionada, que también se reía, con aplausos larguísimos al final de las funciones. Toda la primera semana nosotros fuimos a presentarla, algunos días después también, y nos dieron una segunda semana, como era la película que más gente llevaba. Claro. Nos dieron una tercera semana, como fue la película que más gente llevaba, una cuarta semana, y ahí estamos. Así que es indescriptible la felicidad, y el momento que estamos pasando es único. Bueno, disfruten mucho este momento y explicanos también un poquito qué es lo que tenés proyectado, porque este filme viene muy a pulmón, y que era lo que a mí me gustaba destacar también, pero muy, muy a pulmón, y que salga tan lindo y tan bella producción. Me parece formidable apostar a vos como director y pensar en el futuro, qué es lo que vas a hacer, que nos muestra a nosotros como somos. Muchas gracias. Primero, muchas gracias. Y sí, la verdad que esto alentó, bueno, desde que la filmamos y empezó con los festivales, a mí me alentó a seguir escribiendo. Y bueno, ya tengo 3 guiones de otras películas escritas, una serie de docuficción, un documental que estoy filmando, escribiendo y editando al mismo tiempo también, otro guión que quiero empezar a escribir este año. Muchos proyectos. Estamos pasando lamentablemente un momento muy malo en Argentina con respecto a los subsidios. El Instituto de Cine estaba muy parado, lamentablemente, entonces como que estamos un poco atados, tanto para las producciones locales como para las coproducciones, como para fomentar coproducciones que si bien saben del talento argentino, tanto de los directores, de guionistas, de los actores, de todos los técnicos, es difícil entrar como coproductor porque
porque la Argentina no tiene como su aporte, ¿no? Sí, entonces eso es como triste. Nosotros estamos como esperanzados, yo estoy esperanzado de que esto va a mejorar, va a cambiar, que vamos a encontrar la vuelta para revivir y poder seguir haciendo cine, que es lo que amamos, ¿no? O sea, esto es el una cine y el pasión, teatro es son algo que pasiones. Sí, contar historias yo creo que es, bueno, sí, para mí es algo mágico. Desde que soy director de fotografía de profesión, pero filmé 3 cortometrajes y este fue mi primer largometraje, y la verdad que contar historias es algo que me encanta, es una forma de expresión, es terapéutico, y bueno, y si encima le llega a la gente, emociona a la gente, le deja un mensaje a la gente, digo, las cosas que nos han dicho, o sea, son indescriptibles, o sea, de gente que ha llegado emocionada, ¿viste? No, me cambiaste mucho de mi pensamiento, me llegó tanto, me hiciste valorar a mi hija, no sé, tantos mensajes, que bueno, si esto sirve como para hacer un aporte humano también a la gente, yo creo que es muy valioso y hay que cuidarlo, y aparte es cultura y es educación, es todo. Sí. Hay un mercado atrás, una industria, familias que trabajan de esto, qué sé yo. La verdad que apoyémonos, la verdad que yo pido eso siempre, ¿no? Como que apoyemos al cine porque tenemos algo muy, muy valioso, y hay que cuidarlo. Así es. Bueno, ¿querés hacerle una pregunta o algo? No, felicitarlo a Germán, porque es un joven director. Participaste en el guión. ¿El guión lo hiciste vos solo, Germán? No, yo tenía la idea, tenía la historia, que sabía cómo empezaba, quiénes eran los involucrados, los personajes, dónde se contaba, cómo iba, cómo terminaba. Tenía toda la historia, pero en una especie de cuentito, en un boceto de tratamiento, digamos. Y bueno, la verdad se la conté a Federico Arseno, que es uno de los guionistas, que le encantó la historia. Antes se la había contado a Pablo Solars, que es una eminencia en guión acá en Argentina, y le gustó muchísimo y me incentivó a escribirla. O sea, yo creo que gracias a él di el puntapié inicial. Federico Arseno me acompañó, me abrazó y dijo, bueno, vamos a escribirla. Y la escribimos con él y con Adrián Caram, que es como una dupla con la que trabaja él. Y bueno, así fue que avanzó el guión. Te agradecemos este tiempo que nos has brindado, la verdad que es un gusto y esperamos novedades tuyas, otras producciones también, para volvernos a encontrar. Sé que les vas a dar lugar a todas estas cosas que son tan nuestras y bueno, felicitarte nuevamente a vos, a todo el elenco, a la producción y todo, porque es realmente pasas un rato agradable. Bueno, muchísimas gracias.
escuchamos a Romeo y Julieta. Julio Maciotti es el que ejecuta también el piano. Y quería comentar que Julio Maciotti, que ahora está en Buenos Aires y que es un pianista mendocino que tiene toda una trayectoria, ha viajado por el mundo con sus temas y con la ejecución musical. Aparte es creador de temas musicales. Hay un tema de amor que es un poco extenso, pero les recomiendo que lo puedan escuchar. Julio Maciotti se llama y lo tenemos en línea para poderlo entrevistar, justamente para que ustedes sepan un poco más de él, que escuchen sus temas, que lo busquen por YouTube, donde van a poder disfrutar y pasar un momento muy alegre, muy bueno. Y lo tenemos acá. Bienvenido, Julio Maciotti. Hola, Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué es de tu vida? Contanos todo lo que estás haciendo, por favor. Impresionante. Bueno, muy bien. Ahí tengo como un retorno de mí mismo, me estoy escuchando. ¿Puede ser eso? Ahora... A ver si... A ver. ¿Ahora? Sacate los auriculares. Sí. A ver. No, yo estoy con el teléfono en este momento. Bueno, no importa, si no se puede... Lo que pasa es que me escucho con un retardo a mí mismo. Ay, qué lástima. A ver si se puede corregir. Sí, dice que están haciendo todo lo posible para corregirte. Vos estás en Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, todavía no llego. Estoy partiendo hacia Buenos Aires desde Mendoza, que acabo de hacer un concierto muy bonito, digamos, a nivel de público aquí en el Teatro Independencia. Ahí se mejoró, ¿eh? Bien. Bien. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Perfecto, y aparte la audiencia también te está escuchando bien. Bueno. Bueno. Te decía que, bueno, estoy en este momento, estoy partiendo desde Mendoza hacia Buenos Aires. Estoy haciendo, bueno, hice un concierto aquí en el Teatro de Independencia con una recepción por parte de la gente maravillosa. Y ahora voy a Buenos Aires porque hago un concierto ahí en el Palacio Noel, que es el Museo Hispanoamericano, el Museo de Arte Hispanoamericano, ahí en Barrio Retiro. ¿Qué día en la calle Suipacha. El día domingo 13 de abril, o sea, ahora, mismo. Este próximo domingo, sí. A las 17 horas. ¿Es de entrada libre? Tiene un costo la entrada, pero no es una entrada muy, muy accesible. Creo que es una entrada más bien simbólica ahí en el museo. Uh-huh. Algo de 3.000 pesos, una cosa así, es simbólico. Mirá, qué bien. Así que bueno, como te decía, bueno, muy contento porque estoy viniendo dentro de lo que es la gira esta 2025. Estoy haciendo, ahora paso por Buenos Aires y ya de ahí parto nuevamente para Europa, donde voy a hacer conciertos en 4 países de allá: Italia, Francia, Polonia y España. Bien, así España que bueno, muy no contento. Es la primera vez. No, ya sé. Ya hace 15 años que estoy con estos itinerarios así. Así que, bueno, muy contento porque voy agregando ciudades, voy agrandando mi público, mis suscriptores en mi canal. Así que bueno, estoy en un momento de alegría, digamos, ¿no? De pasarla bien, de disfrutar mucho el hecho de compartir mi música, de mi proyecto de música original para piano. Vengo haciendo las presentaciones de la música de mis discos, así que bueno, es como como el sueño del pibe concretado, digamos. ¿Cuántos años llevas en esto? Y llevo toda la vida. Ahora, mira, ya soy sesentón, así que y bueno, toda la vida desde jovencito, pero lo que pasa es que después, ya hace como unos 20 años que tengo sí una proyección así más internacional, ¿no? Uh-huh. Y desde el año 2000, más o menos, 2000 y poquitos, que sí empecé con estas giras así por Europa, por Estados Unidos, por Centroamérica. Así que bueno, siempre vengo a Argentina también, a intentar recorrer las provincias. He estado en Villa María, en Córdoba, he estado en Colón, en Entre Ríos, en Santa Rosa La Pampa, ahora en Mendoza, y voy para Buenos Aires. Ya Buenos Aires
Bueno, vos te consta, Bea, que sí el año pasado hice en el Palacio Paz también un concierto, Sí. ahora vuelvo a el Palacio Noel. Y bueno, y así, y hasta que Dios diga, digamos, ¿no? Con esto de compartir mi música. Bueno, me parece bárbaro. Y ¿qué se siente? Porque vos sos mendocino, cada vez que volvés a Sí, Mendoza y sacás algunas fotos, yo porque te sigo en las redes, sí. es como que internamente siempre vas, respirás sol, como quien dice, y después surgís de nuevo. Claro, sí, es como siempre es como volver a casa, a volver a los Exacto. recuerdos, a la infancia, a la primera juventud, a la familia, a los amigos. A mí me encanta estar, es como recargar pilas en Mendoza, ¿no? Tal cual. Y bueno, aquí tenemos un teatro muy bello, que es el teatro más importante de Mendoza, como te decía, el Teatro Independencia. Y Independencia, bueno, sí. cada año es como un ritual casi, ya que vengo y hago es la única presentación que hago en el año, pero siempre incluyo el Teatro Independencia y Mendoza porque es la manera de reconectar con los orígenes, y bueno, y recargar pilas para seguir, ¿no? Así que me encanta, la verdad que me gusta mucho mi provincia, muy bonita, para los que no conocen, los invito a que vengan Los otoños mendocinos a conocerla. Sí, 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 son sí. hermosos, son hermosos. Sí, Es ver tienen, árboles dorados, realmente son así. exactamente. Ujú. Y Y escúchame, tiene un paisaje en la montaña, sobre todo, que es impactante. tal cual, Y bueno, después el tema de los vinos, los ¿no? viñedos, De la bodega, los viñedos, que son con un nivel internacional bastante interesantes. prestigiosos, sí, muy prestigiosos. Sí. ¿Y tu lugar de residencia sigue siendo Argentina o es España? Y yo estoy un poco en una parte del año, cuando vengo aquí estoy un par de meses, pero después vuelvo a Madrid, que Madrid es como mi base de operaciones en Europa, ¿no? Ahí Ujú. tengo también, bueno, vivo gran parte del año en Madrid. Y de ahí me muevo a los otros países. Está bien. Y esta vez, ¿cómo tomás el tema de ir a Polonia? Porque, viste, está tan cerca del escenario Sí. bélico que es complicado, me imagino, no sé. Y siempre uno tiene como ese resquemor, ¿no? De que las cosas no se terminen complicando más. Pero bueno, ese es mi trabajo, son los compromisos que uno tiene a nivel profesional. Y curiosamente, cuando uno está ahí en ese país, la gente hace vida normal. Para nosotros es como un poco abstracto esto, pero es así como te cuento. La gente hace vida normal, totalmente normal. A pesar de que está al lado de como bien decís, con un escenario complicado, ¿no? Y delicado también Tal cual. a nivel. Pero bueno, Sí. nosotros esperamos que no se complique. Si no, nos tomaremos el primer avión y bueno, De nuevo. y de nuevo alejarse de eso, ¿no? Está. ¿Qué va a ser? ¿Cómo hacen nuestros seguidores para seguirte a vos en redes? Bueno, vea, mira, mi nombre el apellido es italiano, tiene doble Z y doble T, es Mazziotti. Mazziotti, y entonces, bueno, escriben mi nombre, Julio Mazziotti, y directamente, si lo escriben en Google, Google ya se encarga de repartir a todas las redes sociales, ¿no? Estoy en todas en realidad. Pero sí, yo siempre pido que me busquen en YouTube, porque YouTube, digamos, es la manera más directa de conectar con la música, sobre Claro, todo, porque ahí acceder a la tengo, música. bueno, tengo todos mis discos, tengo muchos videos, tengo más de 750 videos ahí, y también comparto en este canal un proyecto que tengo que se llama Piano Turismo, y que voy mostrando todas las ciudades que voy visitando, en realidad, producto de mis giras. Entonces es muy entretenido eso, porque la gente muchas veces se entera, por supuesto, escuchando mi música de fondo, pero siempre se entera de lugares remotos que uno tal vez no va a viajar nunca, no va a conocer, ¿no? Esperemos que sí, que podamos salir nuevamente, ¿no? Sí, Pero por supuesto. está un poco complicado en este momento. Pero sí, está
está complicadito, sí. Sí, y bueno, habrá que soportar, todo pasa. Y Entonces, Argentina, nosotros somos especialistas en meternos esquivar en lío. crisis, pero estamos siempre con crisis, ¿viste? Sí, sí, Que somos cuando no es por una cosa, por otra, pero bueno, tan real lo que decís, tan real. es Argentina. Y siempre, ¿viste? Sí, Si me decime. permitís, nada, pues, una apreciación más. El problema de Argentina es que siempre la culpa la tienen los que se fueron, ¿viste? Pero ese cuento hace Es rato viejo. que nos vienen con eso, ¿viste? Es verdad. Y entonces, bueno, siempre el gobierno actual siempre está arreglando problemas de los otros, ¿viste? Bueno, ojalá algún día se terminen los problemas y realmente los arreglen, ¿no? Bueno, no Pero sé bueno, si se van a es así. terminar todos los problemas porque parece que viene para largo. Ojalá que no se Sí. endeuden más. Que no se endeuden Sí, es más. verdad. Eso es lo mejor. Bueno, nos vemos entonces en el Palacio Noel el domingo. Dale. ¿A qué hora Dale, es? están invitadísimos, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿A No, qué hora gracias era? a vos, Bea, gracias por la oportunidad bueno, una vez más, la oportunidad que me brindas en tu programa, en tu espacio, para poder ir compartiendo mi actividad. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buenas Te tardes. mando un abrazo muy Y grande. el éxito ya lo descuento, ya está. Sí, yo también te sigo en las redes, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos seguimos. Que estés bien. Bueno. Nos vemos. Gracias. Tenemos ahora... ¡Wow! Tenemos que producir nuestro editorial. Ustedes habrán notado que vamos a hacer una cortina. Una pequeña cortinita Una pequeña y cortina. hacemos el editorial. Y hacemos el editorial que nos corresponde el día de hoy. Queríamos recordar hoy que hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Primo Levi, ocurrido el 11 de abril de 1987 en Turín, la misma ciudad que lo había visto nacer en 1919. Levi fue un doctor en química, pero sobre todo fue un escritor de origen judío sefardí, autor de memorias, novelas, relatos y poemas que dejaron para la posteridad el testimonio de su supervivencia al horror de los campos de muerte del nazismo. Ferviente antifascista, se integró muy joven como partisano a un grupo de la resistencia italiana, pero fue detenido y enviado al campo de concentración, primero de Fossoli y después el de Auschwitz, después de donde estuvo 10 meses hasta que el campo fue liberado por el ejército roja. Levi logró salvar su vida porque a mediados del 44 consiguió un trabajo en el campo de concentración que producía caucho sintético y evitó la exposición del trabajo al aire libre y a las temperaturas tan bajas. Uh-huh. Al volver a Italia, después que fue liberado, comenzó a dar testimonio del horror que había vivido a través de novelas, de relatos. Su trilogía, Si esto es su nombre, de 1947, La tregua del 63 y Los salvados y los hundidos del 68 forman una trilogía extraordinaria sobre sus vivencias que aún hoy conmueven la memoria de la humanidad, ¿no? Sus vivencias en el campo de Auschwitz. En su novela Si ahora no, ¿cuándo?, de 1982, cuenta la historia de un grupo de partisanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, errantes por Rusia y por Polonia. Ganó los premios Viareggio y Campiello e hizo a Levi internacionalmente conocido. El compositor español Luis de Pablo admiró la belleza de la obra poética de Levi y, utilizando sus textos, compuso la obra Patio, encargada por la RAI y estrenada en el 2007. Nuestro colega Jorge Elban, sociólogo, doctor en ciencias económicas, periodista, primer presidente del llamamiento argentino judío, nos aporta una mirada más
sobre Primo Levi. Jorge también es columnista de Página 12 y de los programas de las 7:50 con Víctor Hugo Morales y Jugo de Limón con Sandra Russo. Nos mandó un material de unos minutos muy valiosos en donde analiza no solo a Primo Levi, sino su vinculación con la actualidad nacional e internacional. Le agradecemos mucho a Jorge el material. Exactamente, que se haya tomado el tiempo para darnos este material tan precioso y tan apreciado por nosotros. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento / suicidio. Hay debate sobre ese tema de Primo Levi. Un intelectual clave para develar una de las formas más profundas de la crueldad, no solo vivida por él durante más de 2 años, entre el 43 y el 45, sino también por la humanidad. Cuando pienso en Primo Levi no dejo de recordar ese poema que por lo menos leí al inicio de la trilogía de Auschwitz, y comparto algunos versos con ustedes. Si esto es un hombre, ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares, ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostros amigos, pregúntense si es un hombre el que trabaja en el lodo, el que no conoce la paz, el que lucha por medio pan, el que muere por un sí o por un no. Pregúntense si es una mujer la que no tiene cabello ni nombre ni fuerza para recordarlo, y si la mirada vacía y el regazo frío como una rana en invierno. Piensen que esto ocurrió. Les encomiendo estas palabras, grábenselas en sus corazones, cuando estén en casa, cuando anden por la calle, cuando se acuesten, cuando se levanten, repítansela a sus hijos, sino que sus casas se derrumben y la enfermedad los incapacite y sus descendientes le den la espalda. Cuando leí, recuerdo de adolescente estos versos, por supuesto me generaron una profunda tristeza y al mismo tiempo una conmoción vinculada a mi compromiso vital de ser fiel al pedido de Primo Levi. Traté de enseñárselo a mis hijos, lo tengo tatuado en lo que fue mi vida, y ese compromiso es de sensibilidad y de compasión hacia los que transitaron por ese infierno y hacia los que a lo largo de la historia e incluso del presente transitan de alguna u otra manera por habernos similares. Si Primo Levi y otros que dieron testimonio han sido lúcidos y nos han llamado a ser responsables de dar testimonio a futuro, lo probamos cada día. Primo Levi intentó sumarse a los partisanos que combatían en el 43 contra el fascismo. Ya Mussolini estaba muy debilitado, fue en aquel momento salvado por los alemanes para refugiarse en el norte de Italia y tratar de constituir un país nazi en los últimos años, hasta convertirse en esa imagen que todos también tenemos grabada, del chancho de Peredapio colgado desde los pies luego de ser fusilado, como, si se quiere, como epílogo posible, no de una redención,
pero sí de un ajuste de cuentas con la historia. Primo Levi logró adentrarnos en el sufrimiento, en el microsufrimiento cotidiano, en la cotidianidad del horror, en la particularidad que tienen los vínculos en el momento de la crueldad. Y no puedo más que pensar en analogías referidas a, por supuesto, limpiezas étnicas, expulsiones, desprecio por la vida humana cotidiano, que pueden no llegar a ser lo mismo que fueron en la Alemania nazi, pero que tienen reminiscencias. En La peste, Albert Camus decía que al final se la puede vencer, pero no totalmente, porque sus vacilos quedan para volver a reeditar sus campañas de terror y de balas y de muerte y de guerra. Por eso, quienes tenemos en la memoria y quienes volvemos de alguna manera, vamos y volvemos de la historia, ¿no? De su recuerdo, de su signo, creemos que el peligro siempre está latente y que una de las grandes responsabilidades de nuestra vida es estar atentos, vigilantes ante cualquier eco de la maldad infinita que algunos sujetos de esta especie humana pueden reeditar. Y no, la verdad es que hoy vemos bombardeos sobre poblaciones civiles en Gaza, vemos reducción de inmigrantes en cárceles como si fuesen criminales. Vemos la pobreza construida como una herramienta de disciplinamiento también, de generar miedo para evitar la lucha social. Vemos el discurso del odio rampante como forma cotidiana, y no podemos más que construir los nexos de cara al pasado. En la historia humana, estos 80 años que van desde 1945 hasta el 2025, podría decirse que es muy poco. Esos 80 años hacen para muchos que se olvide lo que fue jugar con el fuego de la crueldad, y los sobrevivientes tengan una voz muy chiquita para advertirnos. Sin embargo, en Argentina, que tuvimos que sufrir matanzas feroces a cargo de nuestros nazis vernáculos, los dictadores genocidas que fueron la mano de obra de un proyecto político, económico y eclesiástico dispuesto básicamente para terminar con el poder de la clase obrera por un lado, y para construir un modelo neoliberal en donde minorías puedan incrementar su riqueza sin tener que negociar con los trabajadores los salarios, ¿no? Cuando vemos el discurso orgulloso de la crueldad que expresa un personaje como Milei, la insensibilidad respecto a los habitantes latinoamericanos en Estados Unidos, el desprecio profundo por los palestinos en la península de Gaza, en la franja de Gaza, la soberbia de decir que se van a ocupar países
como si estuviésemos en el siglo XVIII y XIX, el racismo rampante de personajes que dicen que, por ejemplo, el charango no es un instrumento argentino. No hacemos más que volver a Primo Levi, volver a esa cuerda de advertencia que en algún momento en una película se nombró como el huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente porque todavía en la década del 20, en la Alemania del Weimar, no estaba la serpiente. Y siempre hay un momento inicial en donde se empieza a gestar, a sinergizar, a acumular el daño como virtud, ¿no? Y yo creo sinceramente que nunca es tarde, incluso a pesar de que se nos considere exagerados, de postular a Primo Levi como un escudo, como una advertencia, como una vida que fue escrita en sus testimonios, en sus memorias, para decirnos que, por un lado, que no debiera volver a pasar, pero por otro, que si se llega a gestar, lo paremos de prepo al inicio. La deriva fascista en el mundo tiene una gravedad inusitada. Descendientes de Mussolini en Italia, fascistas que hacen el saludo nazi en Estados Unidos, empresarios megamillonarios que ocupan lugares como lo hacía otros empresarios en Alemania nazi, y se le daban galones militares por eso de las SS. Estamos a tiempo para recordar el poema que inicialmente compartía con ustedes. Eso no es un hombre. Un hombre es alguien que se para, se agrupa con otros y está dispuesto a, en todo caso, destruir ese huevo de la serpiente. Sí. Era la palabra de Jorge Elbaum en reflexión respecto de Primo Levi. Es para pensarlo. Muy buen fin de semana para todos. Gracias.